arrancamos esta emisión de noticias en directo desde Colombia hablando de la reforma a la salud. Le llegó la hora cero a este proyecto que ya se encuentra en debate en el Congreso de la República, en la Comisión Séptima del Congreso. Aquí tienes algunas imágenes de lo que es este recinto del Congreso, primer debate de la reforma a la salud, y fuentes dicen que el gobierno habría cedido en varios puntos porque estaba en un momento bien tenso con los partidos de la U, el conservador y el liberal. Dicen que el gobierno habría cedido en varios puntos para que esta reforma siga adelante. Las proposiciones que no se incluyeron se van a discutir en este debate, como les contaba, en la Comisión Séptima, que aparte está trabajando a toda marcha porque tiene varios proyectos. Este es el día clave para la reforma a la salud. La reunión se había pactado que iba a empezar a las 8 de la mañana, pero la cambiaron a las 10 de la mañana hora Colombia, así que hace 2 horas empezó ya el debate. Hay fuentes del Partido Conservador y de la U que confirmaron al diario El Tiempo que en el texto que presentaron fueron incluidas varias de las 133 proposiciones que habían realizado. Recordemos que estos 133 puntos eran claves para la reforma y eran lo que el conservador y la U estaban pidiendo que cambiaran. Entonces, en este texto estaban viendo a ver si modificaban estos puntos. ¿Qué había alegado el conservador? ¿Qué había alegado el partido de la U? Que ellos revisaran el texto de la reforma a la salud y pudieran modificar un poco estos puntos. Día clave, según informan las fuentes, el gobierno habría cedido en varios puntos de esta reforma. Y en este momento tenemos a Andrés Forero, congresista, ponente, protagonista de la noticia. Ya está con nosotros conectado desde Bogotá. Congresista Forero, bienvenido y es un gusto tenerlo en estas pantallas. ¿Cómo le va? Estefanía, muy buenas tardes, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven en este momento. Bueno, hoy es un día clave para la reforma a la salud. ¿Qué se dice? ¿Se pudieron poner de acuerdo los conservadores y la U? Porque los liberales ya va como que en paralelo con esta reforma que habían presentado. ¿Se pudieron poner de acuerdo en esos puntos que habían discutido? Pues Estefanía, realmente todavía no sabemos qué va a terminar sucediendo. Tú bien señalabas que a pesar de que estaba citada para las 8 de la mañana la sesión, finalmente la aplazaron a las 10 de la mañana y finalmente la aplazaron para las 12 del día. Y pues realmente todavía no ha llegado ni el Partido Conservador, ni el Partido de la U, ni el Partido Liberal y no ha podido iniciarse el debate. Entonces, Congresista Forero, tenemos un poco de interferencia porque él está en directo desde el recinto del Congreso, él es ponente de la reforma de la salud, pertenece al Partido Centro Democrático, fue concejal de Bogotá. También les tenemos que contar un poco la historia del señor Andrés Forero, que se encuentra con nosotros conectado actualmente. Él es miembro de la Cámara de Representantes por Bogotá, economista y demás, y aquí estamos conectados con él para tratar el tema central de la política de Colombia al día de hoy, que es la reforma a la salud. Ahí nos estaba informando el congresista Forero que el debate fue cambiado desde las 8 de la mañana, aún no han llegado miembros de los partidos, así que se espera que empiece en las próximas horas. Lo que se dice es que el gobierno habría cedido en varios puntos de la reforma. Son exactamente algunos puntos que habían charlado con el Partido Conservador, con el Partido de la U y también con los liberales. Había algún tipo de inconformidades de los partidos con el gobierno. Entonces, lo que se va a tratar en este debate es muy importante porque se va a ver si se aceptaron las propuestas de los partidos o no. Estamos de vuelta con el congresista Andrés Forero en directo desde el Congreso. Congresista, nos estaba contando acerca de los puntos y lo que sucede hoy en el recinto del Congreso. Así es, qué pena, Estefanía, con los problemas de comunicación. Efectivamente, tú estabas señalando que el gobierno había recibido 133 proposiciones por parte del Partido de la U y el Partido Conservador que debían ser tenidas en cuenta e incorporadas. El gobierno sistemáticamente la rechazó y el gobierno, pues ante la diferencia que tenía con estos partidos, decidió recurrir a lo que nosotros denominamos un chantaje burocrático. Le pidió las cartas de renuncia protocolares a los viceministros que están vinculados a esos partidos y ante eso es que hemos visto este cambio de posición de parte de los presidentes de los partidos y aparentemente también de los congresistas. Realmente todavía no conocemos el texto definitivo, pero se dice que cedió el gobierno, pero siento yo que han cedido más los partidos
para poder quedarse con esas cuotas burocráticas. Realmente es muy triste que sea tramitada de esta forma tan ilegítima una reforma tan importante para todos los colombianos. ¿A cuáles viceministros les pidieron la renuncia? A los viceministros que están en los ministerios que en cierta forma se consideran de esos partidos. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, que dicen que es del Partido Liberal, a algunos viceministros a un viceministro del Ministerio de Transporte, de las telecomunicaciones, etcétera, etcétera, que son los que están relacionados con esos partidos. De hecho, también le pidieron la renuncia protocolar al director de Coljuegos, que es cercano al Partido Conservador. Entonces, la verdad es que yo sí lamento mucho que ante la falta de argumentos por parte de la ministra para convencer a estos partidos de la conveniencia de la reforma, el gobierno haya recurrido de forma tan grosera a lo que yo considero que es un chantaje burocrático. Aquí esto, digamos que la parte de los partidos y la cuota política funciona como si fuera una nuez. La cáscara pertenecía ahora al cambio de gobierno, pero en el interior había mucha gente que estaba en otros partidos y quizás que no compartía la ideología con el gobierno que acaba de llegar, el gobierno de Petro. Estos cambios estratégicos, como usted lo menciona, son un chantaje burocrático, según lo que usted está aquí afirmando. ¿Y será que estos cambios también van a afectar a otro tipo de reformas? ¿Esto beneficiaría no solamente los cambios del gobierno a nivel salud, sino también, no sé, otro tipo de reformas? Por ejemplo, a la Constitución. Entonces, no, ¿qué sucede, Estefanía? Realmente estos viceministros habían sido nombrados por este nuevo gobierno. ¿Qué es lo que sucede? Y esto es importante que lo entienda la opinión pública del resto de América Latina, y es que aquí en Colombia tenemos lamentablemente un sistema bastante clientelizado. Hay que decir que esto no surge con este gobierno, pero sí se hace más evidente con este gobierno por las diferencias ideológicas que existen entre estos partidos de coalición y el gobierno nacional. El Partido Conservador, por ejemplo, está siendo parte de la coalición de gobierno. Eso no se entiende en ningún otro lugar del mundo. El Partido Liberal y el Partido de la U, que inicialmente apoyaron en la primera vuelta presidencial a el contradictor ideológico más fuerte de Gustavo Petro, que era Federico Gutiérrez, que hoy hacen parte de la coalición de gobierno. Nombran a estas personas al principio de este gobierno y entonces cuando empiezan a ver que están recibiendo ciertas resistencias, lo que sentimos es que lamentablemente el gobierno decide chantajearlos, les pide la carta de renuncia, no los ha sacado todavía, pero lo hace precisamente para ablandar a esos partidos y todo parece indicar que la estrategia tristemente está dando resultados. O sea que entonces el chantaje sería para las cabezas políticas de los partidos fuertes, sería para Gaviria, para Dilian, ¿no? Así es, para los tres presidentes y aparentemente lo que ha pasado durante toda esta mañana, donde el ministro Prada está reunido con las bancadas de los distintos partidos, es que les está diciendo que si siguen teniendo dudas, que si no apoyan esta reforma tal como la quiere el gobierno, pues entonces van a considerar que realmente no hacen parte de la coalición de gobierno. Entonces, lo que nosotros lamentamos es que esa coalición no se haya articulado en torno a acuerdos programáticos, sino, según lo ha evidenciado el propio gobierno, a acuerdos burocráticos. Porque lo que te digo, esta es una reforma muy sensible. Nosotros reconocemos que nuestro sistema de salud no es perfecto, que tiene muchas oportunidades de mejora, pero hay que reconocer los avances que hemos tenido en los últimos 30 años y reconocer además los problemas que también sí tienen en este momento los modelos que son referentes para la ministra, como el modelo británico, el modelo español, que tienen un gasto muchísimo mayor en términos de salud que los colombianos y en muchos indicadores están peor que nosotros. Colombia, por ejemplo, tiene uno de los gastos de bolsillo más bajos de todo el mundo, del 15%, que básicamente eso es de cada atención médica cuánto tiene que salir del bolsillo de cada paciente. Aquí es relativamente bajo, tenemos una alta costo-efectividad, entonces entendemos que hay cosas por mejorar, pero lamentamos que la ministra quiera refundar desde cero nuestro sistema y que esté dando este salto al vacío y que estos partidos que saben que es inconveniente, pues terminan acompañando a la iniciativa por cuenta de estos chantajes burocráticos. Y hacerle un borrón y cuenta nueva a la salud en Colombia no sería una especie de pegarse un tiro en el pie, porque si ya hay un sistema armado, se podría trabajar en mejorar el sistema y no en borrar todo lo pasado y volver a empezar de nuevo, y en el Inter pues hay gente que necesita atención inmediata.
Pues precisamente, Estefanía, eso es lo que nosotros consideramos. Nosotros estamos de acuerdo en que hay oportunidades de mejora, hay retos importantes para nuestro sistema, como tienen retos importantes todos los sistemas de salud del mundo. De hecho, atravesamos la pandemia con problemas naturalmente, pero el presidente y la ministra decían que no íbamos a ser capaces de resistir la pandemia y lo pudimos hacer. Y de hecho, a diferencia de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, en otros países de la región, aquí si una persona sin recursos se enfermaba, era atendido en una unidad de cuidado intensivo y después no tenía que estar viendo a su familia cómo iba a lograr pues pagar esas deudas que se habían generado por cuenta de la atención. En Estados Unidos, por ejemplo, eso pasaba y había en algún momento una cifra de que eran cerca de $4,000 en promedio lo que tenían que pagar esas familias después de que se salvaran las personas. Entonces, como tú lo señalas, esto es un salto al vacío, puede terminar siendo un tiro en el pie. Mira, los pacientes, los médicos, la academia no están de acuerdo con esta reforma. Todos estamos de acuerdo en que hay oportunidades de mejora, pero no con esta refundación del sistema. Hay que reconocer los avances que hemos tenido en los últimos 30 años y construir sobre lo construido. A su opinión, ¿cuál es la obsesión del gobierno con esta reforma? O sea, ¿cuál es el punto en el que a uno le da la terquedad y uno dice no cedo porque no cedo? Y es que el gobierno ha sido muy claro en que no va a ceder. ¿Cuál es este punto? Pues Estefanía, realmente es una concepción ideológica de cómo tiene que funcionar el sistema. La ministra, a mi juicio, con un diagnóstico equivocado, sataniza a uno solo de los actores que son las EPS, que son las aseguradoras en nuestro modelo de salud, y dice que retirándolas prácticamente van a resolverse todos los problemas de salud del país, y eso no es cierto, por el contrario se pueden terminar agravando. Entonces lo que uno ve es este dogmatismo estatizante de parte de la ministra que quiere condenar a los colombianos a un monopolio estatal costoso e ineficiente, y lo que yo siento es que en este caso el remedio que nos está proponiendo para resolver los problemas que existen puede terminar siendo muchísimo peor que la enfermedad. Pues bueno, congresista Andrés Forero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos de su tiempo, tratando aquí lo que va a pasar hoy en el Congreso, día clave para la reforma a la salud. Feliz almuerzo. A ustedes muchísimas gracias, Estefanía. Un saludo para todos y ojalá que los partidos votaran en conciencia, pero por cuenta de la presión del gobierno creo que eso no va a pasar.